Bienvenidos a un nuevo programa de Salud es Vida con Univida. Hoy queremos hablar de los trastornos del equilibrio. Algo muy incómodo y frecuente que cuando se convierte en crónico podría ser el síntoma de algo mucho más grave. Más de 600.000 personas en el mundo mueren cada año por una caída. Y la mayoría de estas se causan y precisamente por la pérdida del equilibrio. Algo que afecta a más del 10% de la población mundial. ¿Y por qué nos ocurre? ¿Qué tiene que ver con esto el mareo o el vértigo? ¿Es cierto que afecta más a las mujeres que a los hombres? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Aprendamos entonces, porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Aquí comienza Salud es Vida con Univida. Vamos, doctor, a lo que vinimos. El tema, esto me sorprendió este tema, doctor, 10% de la población mundial, si somos 8.000 millones, sí. Hay 800 millones de personas que tienen trastornos del equilibrio. Claro. Y primero hay que definir qué es el trastorno del equilibrio. Bueno, Mario, todo el trastorno del equilibrio se refiere a ese sentir que uno tiene como de mareo, como que uno está flotando, como que el cuerpo se está tambaleando. Eso es lo que le llamamos los trastornos del equilibrio. ¿Eso es que vértigo o mareo? Bueno, mareo se refiere a toda la sensación que puede incluir el vértigo. El vértigo como tal es algo que es muy específico. ¿Y qué es lo que es? El vértigo es cuando uno está parado y toda la sensación de que todo el cuarto está dando vuelta, cuando en realidad nada está dando vuelta o que usted mismo está dando vuelta. Esa sensación es conocida como vértigo. Ahora, mareo es toda aquella otra sensación que no es la de vértigo. No es que le están dando vuelta a las cosas, sino que usted se siente como que usted está flotando, como que usted se va a caer hacia un lado, como que usted se va a desmayar, como que su cuerpo no está estable. Ese es el mareo. Entonces, esta pregunta a lo mejor es muy tonta, doctor, pero he visto gente de edad muy avanzada, muy avanzada, que al caminar, la gente que los va ayudando es porque no están caminando así. ¿Significa que el equilibrio es también una pérdida con el paso del tiempo? Y claro que sí, Mario, a medida que vamos envejeciendo, y quizás podemos entrar un poquitito más tarde entre explicar un poquitito más todos los órganos y todas las estructuras que juegan un papel extremadamente importante dentro del equilibrio de nuestro cuerpo. Pero usted tiene la razón, a medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo muchas de esas estructuras que son básicas para mantener una postura estable, erguida, para mantener nuestro equilibrio. Bueno, una de las pruebas que le hacen a las personas mayores es esta, cerrando los ojos, claro, levantando un pie, haciendo una cruceta, que claro, es bastante difícil. Es extremadamente difícil cuando somos jóvenes y no tenemos ningún problema médico. Pensamos que esto es bien facilito. Sin embargo, ya cuando tenemos una cierta edad, pues se nos convierte un poquitito más difícil por estos problemas, estas estructuras que se han ido dañando. Entonces, doctor, parece que hay muchos trastornos del equilibrio. ¿Cuáles serían los más comunes? Bueno, muchísimos trastornos del equilibrio. Yo creo que uno de los trastornos del equilibrio que más vemos frecuentemente es el trastorno conocido como el vértigo posicional paroxismo benigno. ¿Cómo es eso? Ese es el vértigo donde usted está acostado y de repente se sienta, se levanta y las cosas empiezan a dar vuelta en el cuarto, se siente usted mareado, siente náusea, vomita, se vuelve a recostar y pasa unos 3, 4 minutos y eso se va yendo. ¿Eso he escuchado que es un problema del oído? Claro, porque el oído tiene uno no solamente para oír, ¿verdad? Eso no es un órgano de la audición solamente, sino también un órgano extremadamente importante en el balance, el equilibrio. Ahora que estamos ricos y tenemos todo el material, doctor, tengo ahí una gráfica del oído para que usted nos vaya explicando. Y claro que sí, aquí en esta gráfica extremadamente importante vemos lo que estábamos hablando anteriormente. Esta estructura que vemos acá es el oído, está dentro del oído interno. ¿Es el oído medio que llaman? No, este es el oído interno. Interno. Existe el oído externo, luego que donde está la parte de afuera de la oreja, donde existe el canal pues externo del oído. Luego viene un oído medio donde se encuentran los huesecillos después de la membrana timpánica, unos huesecillos que nos van a nosotros a aumentar ese ruidito o ese estímulo auditivo que recibimos, y luego se encuentra el oído interno. El oído interno es extremadamente importante porque en esta parte del oído interno tenemos estas estructuras conocidas como los semicírculos, y si se da cuenta, los semicírculos son tres. ¿Por qué son tres? Porque el cuerpo es tan sabio
que lo ha diseñado de una manera para que tengamos nosotros las diferentes posiciones en el espacio. Este semicírculo, un semicírculo que está en forma vertical, un semicírculo que está en forma horizontal y un semicírculo que tiene un cierto angulamiento en forma diagonal. ¿Para qué eso? ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve, Mario, porque en cualquier movimiento de nuestra cabeza que ocurra hacia el lado derecho, hacia el izquierdo, cualquier movimiento angular o aceleración angular de la cabeza, pues entonces nos estimula uno de estos semicírculos y nos da la orientación en el espacio. Nos dice, mira, se está moviendo en forma horizontal porque el semicírculo horizontal está siendo estimulado. O no, se está moviendo de forma vertical porque el semicírculo vertical se está siendo estimulado. Bueno, tengo más preguntas de esto de una zona nortina de mi país que se llama Mejillones, que tiene una canción que dice Mejillones, yo tuve un amor. Desde ahí tengo una pregunta. Adelante. Les habla Alejandro Grande, Mejillones, Chile. Mi consulta es, la sensación de mareo que se produce en los trastornos del equilibrio, ¿pueden ocurrir en qué posición? ¿De pie, caminando, sentado o acostado? Bueno, muy buena pregunta, pero la sensación de mareo puede ocurrir en cualquier tipo de posición. Hay personas que están parados y sienten que se están moviendo, cuando en realidad no se están moviendo. Hay personas que están sentados, también tienen esa misma sensación o tienen la sensación de que se van a desmayar. Hay personas que están recostados y ven la sensación de movimiento de las cosas que los rodean. Es decir, puede ocurrir en cualquier tipo de posición. Doctor, ¿y por qué es tan frecuente en Estados Unidos? Especialmente dicen que cerca del 15% de los adultos tiene al menos un problema de equilibrio cada año. Bueno, Mario, para serle completamente honesto, yo creo que esos números están muy bajos. Yo creo en el año 2009, en uno de los diarios más importantes médicos de los Estados Unidos, conocido como el American Journal of Medicine, ¿verdad? Ese diario publicó un estudio extremadamente amplio que incluía 21,000 pacientes, donde pues nos dimos cuenta que un 30% de los pacientes en aquel entonces, desde el año 2001 al 2004, tenían problemas dentro del vestíbulo, tenían problemas con el equilibrio, con el balance. Todos nos sentimos mareados en algún momento, especialmente los mayores, que a veces estamos acostados y nos sentamos rápidamente y sentimos, pero eso no significa que tengamos este trastorno, ¿no? No, claro que no, y todos nosotros vamos a sentir un poco de mareo en algún momento de nuestras vidas. Cuando somos pequeños, que vamos a los parques de diversiones, nos montamos en uno de esas atracciones que dan vuelta y vuelta y vuelta, y entonces de repente cuando nos bajamos nos sentimos pues mareados. ¿Por qué pasa eso? Pues pasa porque en estos semicírculos que habíamos hablado anteriormente, pues hay un líquido dentro que estimula pues los nervios que van al cerebro, y entonces toma un ratito hasta que el cerebro se dé cuenta, ¿verdad?, de que, bueno, ya paró. Entonces todos nosotros a cualquier edad vamos a tener algún problema del equilibrio. Bueno, y aquí viene la pregunta clave. ¿Cuándo esto se convierte en una enfermedad? Y lo más importante, si esta enfermedad o este padecimiento o esta condición tiene algún tipo de tratamiento, pero no me lo conteste ahora, sino después de estos mensajes. Estamos en Salud es Vida con Univida, estoy con el doctor Orlando Rodríguez. Dejé una pregunta pendiente, es cuándo se convierte en una enfermedad esto del equilibrio y si esto tiene algún tratamiento. Claro, como decíamos anteriormente, Mario, cualquier persona puede tener cualquier sensación de mareo. Y eso no es un problema serio. Sin embargo, ¿cuándo se convierte en un problema serio? Se convierte en un problema serio cuando la condición se hace severa. Crónica. Cuando se hace no solamente crónica, sino que es severa. Por ejemplo, el vértigo no lo deja a usted pararse, el vértigo no lo deja a usted descansar de la náusea y del vómito. Cuando los dolores, existen dolores de cabeza asociados con ellos, cuando usted se está cayendo hacia un lado y esto es crónicamente por una semana, por 10 días, entonces en ese momento usted necesita ayuda médica. ¿Por qué? Porque puede que haya algo más que no sea solamente un problema tan sencillo como en el oído, o un problema tan sencillo como en los receptores que tenemos en nuestras piernas. Pero yo preguntaba, ¿en el oído hay tratamiento para eso? Y claro que sí, existe tratamiento para las diferentes partes, ¿verdad? Existen enfermedades como por ejemplo la enfermedad de Meniere. Sí, el vértigo de Meniere. Correcto, es una enfermedad en la cual nosotros, los pacientes pues pierden la audición, pero también desarrollan el famoso tinnitus o ese ruidito que escuchamos, y desarrollan esta
este vértigo. Sí existe tratamiento, aunque el tratamiento no es efectivo en todos los pacientes. Mire, a propósito de eso, tengo un amigo, tiene 88 años y está desesperado con este tinnitus que dijo usted. Parece que esto es muy común porque me acuerdo de otro que me decía lo mismo y parece que eso sí que tiene difícil tratamiento. Es extremadamente difícil, pero depende de la causa del tinnitus, ¿verdad? Del ruidito. Existen muchas otras causas de problemas dentro del oído interno, como por ejemplo la laberintitis, que es una inflamación del laberinto, ¿verdad? Producto a una infección viral. Existen las neuronitis vestibular, que también es una inflamación de esos conductos dentro del oído interno, ¿verdad? Por una infección viral. Esas enfermedades producen el tinnitus, pero ese tinnitus tiende a abolirse con el tiempo a medida que se resuelve o que se mejora la enfermedad, pero el de Meniers como tal es muy difícil que se vaya. Y ahora, mientras usted hablaba, doctor, recuerdo que mi padre, que en paz descanse, por una infección se le rompió el tímpano y perdió la audición en un lado. Yo tenía que hablarle por el otro lado más fuerte, justamente porque parece que hay que cuidar las infecciones de los oídos. Claro. Por eso puse este ejemplo. Claro, y hoy en día no es tan común porque tenemos una serie de antibióticos, etcétera, y atacamos esto a tiempo, pero en los países subdesarrollados donde no tenemos acceso a toda esta serie de antibióticos, hace muchos años atrás, inclusive en los Estados Unidos, había muchas infecciones de oídos que llegaban a tal extremo donde la membrana timpánica era perforada y causaba pérdida auditiva que podía ser permanente. Tengo otra pregunta del público. Ahí está. ¿Cómo están? Soy Tony Galeano desde Buenos Aires, Argentina. Mi pregunta es, ¿cuáles son las causas de los trastornos del equilibrio? Y es una muy buena pregunta porque las causas, existen numerosas causas, por ejemplo, de cosas tan sencillas como medicamentos, cosas tan sencillas como la deshidratación, problemas cardíacos, de arritmias, problemas de infecciones que podamos tener en el cuerpo, problemas dentro del cerebro, problemas con la visión, personas que tienen problemas en los músculos de la visión, problemas con los músculos, enfermedades que nos afectan, por ejemplo, las articulaciones, como el caso de la osteoartritis. En nuestras articulaciones tenemos, y en las piernas, en los músculos, tenemos unos receptores conocidos como propioceptores que nos dicen a nosotros, nos dan la habilidad de saber dónde estamos parados, cómo es la superficie donde estamos parados, y eso nos da a nosotros pues la estabilidad. Cuando eso se daña a medida que vayan pasando los años, pues entonces nos da también una cierta inestabilidad. Doctor, y aquí viene, ¿cómo se diagnostica esto? ¿Cómo se sabe y finalmente el médico le dice, usted tiene este trastorno? ¿Hay algo que lo certifica? Bueno, Mario, existen muchísimas maneras de poder diagnosticar. Lo más fácil es pues, poder conversar con el paciente, tomar una historia clínica que sea completa, que incluya no solamente los síntomas del paciente, sino también medicamentos que el paciente está tomando, infecciones recientes del paciente y toda esa serie de cosas. Cuando tenemos un diagnóstico ya en mente, entonces acudimos a algunos exámenes de diagnóstico que nos pudiesen ayudar en eso que estamos pensando. Existen exámenes como la videonextamografía, que es un examen donde ponemos al paciente, le ponemos unos espejuelitos, unas gafas que tienen sensores y le ponemos unos sensores en los ojos y luego pues rotamos la cabeza en diferentes direcciones y podemos saber cómo está la coordinación del equilibrio ahí. Y existen la postografía, otro tipo de exámenes para ver si usted pues puede mantener la postura erguida como debería ser. Le abrimos los ojos, le cerramos los ojos y ver si usted se tambalea o si tiene cualquier tipo de deficiencia en el equilibrio. Usted me decía antes de comenzar el programa que uno mismo, respondiendo unas preguntas, podría saber cuándo debe recurrir al médico por este trastorno. Por ejemplo, me siento inestable o tambaleante. Claro que sí, y usted puede sentirse un poquitico tambaleante en una ocasión, pero cuando eso se convierte en algo crónico que le está pasando todos los días por un periodo de 4, 5, 6 días y no hay una razón obvia para eso, pues entonces usted debe acudir. Siento que la habitación da vueltas y vueltas a mi alrededor. Y claro que sí, ese es el típico vértigo, además, pero
debe de irse en un día, 2 días. Si esto no se resuelve, pues usted debería ir al médico, porque el vértigo no solamente viene del oído interno, pudiese ser una condición en el cerebro, dentro del tallo cefálico, por ejemplo, en los centros nerviosos del vestíbulo, que pasa dentro del sistema nervioso central, y usted pudo haber tenido un pequeño infarto cerebral y que le esté causando estos síntomas. Oh, mire qué interesante. Siento como si estuviera moviéndome, aun cuando sé que estoy sentado o parado sin moverme. Y claro, y eso puede ser causado por cualquier otra cosa. Usted está deshidratado, especialmente en estos tiempos de calor, esta ola de calor que ha afectado a nuestro país y alrededor del mundo. Usted se puede ir allá afuera y está deshidratado. Y usted regresa a la casa, se sienta y usted se siente como que si estuviera moviendo. Eso no hace falta ir al médico para eso, pero cuando se convierte crónico, persistente, tiene que ir al médico. Siento como si me estuviera cayendo. Y claro, y el caerse es un poquitito más preocupante. ¿Por qué? Porque pudiese ser que usted pueda tener una lesión ya bien en el cerebro y en esa parte del cerebro que nosotros conocemos como el cerebelo, que está relacionado, es uno de los órganos del equilibrio. Siento que me voy a desvanecer como si fuera a desmayarme. Claro que sí. Y eso pues, puede tener muchísimas otras causas, como por ejemplo medicamentos, puede tener causas de deshidratación, que usted haya tenido una infección de tipo viral y no se haya recuperado completamente. Y esto, cuando es persistente por unos 2 o 3 días, debería de ir al médico también. Tengo la visión borrosa. Oh, y la visión borrosa también puede pasar por todo esto que había mencionado anteriormente, pero si usted tiene la visión borrosa que es persistente, debería ir a su médico. Me siento desorientado, pierdo el sentido del tiempo y de la ubicación. Bueno, eso es una cosa un poquitito más preocupante, ¿verdad? Porque cuando uno pierde la noción del tiempo, uno está confundido, etcétera, entonces eso habla a un proceso un poquitito más encima, un poquitito sobre la parte del cerebro, y ahí tendríamos que hacer otros estudios más sofisticados para poder descartar que usted pueda tener una lesión. Nosotros no perdemos la noción del tiempo. Es tiempo de agradecerle, doctor Rodríguez, y decirle a la gente que mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Será hasta la próxima. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos, siga aquí.